Washington Yepe. Pichincha Universal. Las 17:32. Es un gusto saludar en la línea telefónica a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, para el informe pertinente sobre cómo se va manejando desde el COE provincial y desde la prefectura de Pichincha la crisis sanitaria. Prefecta, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué novedades nos tiene a esta hora? Estimado Washington, buenas tardes. Un abrazo fuerte, solidario a las familias de Pichincha. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Sé que el aislamiento es duro, es difícil. La semana anterior fue una semana muy dura para el Ecuador. Todos fuimos testigos de imágenes sobrecogedoras del dolor que están atravesando otras provincias, y eso hace que en Pichincha no dejemos de trabajar. Este fin de semana fue un fin de semana con muchas tareas para evitar precisamente que nuestra ciudad de Quito y que nuestra provincia en las próximas semanas se enfrente a una crisis sanitaria de la magnitud que hemos visto en otras ciudades. Así que trabajando muy fuerte Washington. Los casos confirmados el día de hoy en la provincia de Pichincha ascienden a 395, de los cuales 364 están en Quito, 18 en Rumiñahui, 7 en el Cantón Mejía, 3 en Pedro Vicente Maldonado, 2 en Pedro Moncayo, y hoy tenemos que lamentar que el Cantón Cayambe también ha presentado ya un caso positivo. Los casos sospechosos, según el Ministerio de Salud Pública, ascienden a 550. Hay 46 hospitalizados en la ciudad de Quito y hasta el momento se reportan 12 pérdidas humanas en nuestra provincia, estimado Washington. ¿Qué nos puede informar respecto del servicio que en este caso van a dar los centros o el centro Plaza de la República de Pichincha Humana, que estaría ya listo para atender casos emergentes únicamente o casos de coronavirus? Mire, Washington, en este momento todas las unidades de salud están, de acuerdo a la planificación que usted recordará, le había comentado la semana anterior, están pasando ya a disposición del Ministerio de Salud. Hemos recibido la inspección del Ministerio de Salud Pública y en ese sentido, en el centro Plaza de la República, que fue inaugurado el 30 de enero, se determinó que se realizará la valoración y el triaje de pacientes sintomáticos respiratorios derivados de los puntos de atención del 171. ¿Qué es esto del triaje de pacientes? Es cuando el paciente llega, se le toman sus signos vitales, se le toma su temperatura, su saturación, es decir, para evitar que haya aglomeración en los hospitales públicos por problemas respiratorios, que la gente se empieza a sentir mal, se angustia, se preocupa, llama al 171, en vez de derivarles a los hospitales, en este caso van a utilizar el centro de la Plaza de la República para esta valoración. En el caso de Beaterio y Carapungo, que son otros dos subcentros que pertenecen a Pichincha Humana, se los ha previsto como infraestructuras en donde se hará aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento preventivo obligatorio suele utilizarse para las personas que son parte del cerco epidemiológico y que están presentando síntomas hasta que se les haga la prueba respectiva y después, si además dan positivos, tienen que hacer este aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, Beaterio y Carapungo serán utilizados para esto. El Quinche y Tumbaco para demanda libre, ahí se hará diagnóstico de usuarios que demandan servicio por otro tipo de patologías. Ahí dejaremos abiertas, digamos, al público en general. Nuestro personal también de Pichincha Humana pasa a colaborar de manera directa con el Ministerio de Salud. Esos son los primeros pasos y los resultados del trabajo coordinado, organizado con el Ministerio de Salud Pública aquí en la provincia de Pichincha. Son ya resultados del COE provincial, estimado Washington. Correcto. Insistentemente, cuando hablan los funcionarios del COE nacional, se señala
que el contagio del virus en la provincia de Pichincha es comunitario. Pero yo le he escuchado decir a usted de manera permanente también que el cerco epidemiológico no se elimina, que va a seguir funcionando en Pichincha, porque evidentemente hay algunos cantones que tienen muy pocos casos, como Cayambe, que apenas tiene uno. Amplíenos, por favor, esta información para tranquilidad ciudadana. Su pregunta es muy importante, sobre todo para que podamos tomar conciencia a los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. Yo le decía al inicio de la entrevista que nos sobrecogieron las imágenes de otras provincias en donde hay una saturación en el sistema de salud, donde los pacientes y los cadáveres de las personas que han caído por coronavirus se encuentran a las afueras de los hospitales, en las calles. Lograr evitar una crisis sanitaria como la que vimos esta semana en esas imágenes tan duras pasa precisamente por no renunciar al cerco epidemiológico. Nosotros insistimos en el COE de Pichincha, no vamos a renunciar a que haya cerco epidemiológico en la provincia, estamos haciendo un gran trabajo, decidimos asumirlo como Pichincha. Este cerco epidemiológico lo estamos liderando con los alcaldes de los cantones y también en el caso del Distrito Metropolitano con el alcalde Jorge Yunda. Le comento, el día de hoy nuestra gran parte de la sesión del COE provincial fue insistir en esto. Incluso Quito, que en este momento tiene un número alto de contagios, que tiene 364 casos, con el alcalde Yunda, con Jorge, insistíamos, no vamos a renunciar a levantar información, a saber exactamente dónde están los pacientes, a saber cuáles fueron las personas que tuvieron contacto con los pacientes ya diagnosticados de manera positiva y hacer el acompañamiento. Hoy capacitamos a 80 funcionarios de los gobiernos municipales, de los cantones de la provincia de Pichincha, para realizar este cerco. Incluso trabajamos ya con municipios que hasta el momento no han presentado casos, pero lo importante es prever, lograr planificar y estar preparados para lo que se nos puede venir. Los gobiernos locales nos hemos puesto esta tarea de contactar a estas personas que son parte de un caso confirmado o de posibles sospechosos, con el objeto, Washington, de que estén en este cerco, de que respeten el aislamiento, pero que también tengan las condiciones para ejercer el mismo caso. Y le pongo un ejemplo para poder clarificar. La semana anterior comentábamos mucho con Fabricio Ambulutí, que es el alcalde de Pedro Vicente Maldonado, cuando hubo alarma en el cantón porque el sospechoso de COVID salió a hacer compras. Entonces, cuando la policía fue, le visitó, le dijo, señor, usted no puede salir, tiene prohibición de salir. El señor contestó con una ingenuidad y una transparencia diciendo, vivo solo, si yo no salgo a comprar la comida, me voy a morir de hambre, o me muero de COVID o me muero de hambre. Entonces, ¿cuál es la intención del cerco epidemiológico? Al conocer esta particularidad de este ciudadano, que los víveres, los alimentos les lleven al Señor y resolvemos, o sea, evitamos un contagio masivo llevándole alimentos a una sola persona. Entonces, el tener control de esta información nos permite actuar. Y los gobiernos locales son los más cercanos, los COEs cantonales están funcionando y eso es lo que hemos querido en Pichincha optimizar y utilizar. Querido Washington, estamos empezando. Si esto nos da resultados, créame que con gusto nosotros trasladaremos la metodología, la información con la que estamos realizando, los protocolos al resto de provincias, porque la única manera efectiva de bajar el número de contagios es con cerco epidemiológico. Sin duda. Dígame, prefecta, el contagio del personal sanitario, médicos, enfermeras, personal que atiende salud en los centros hospitalarios, ¿cómo está en Pichincha? Porque el reporte a nivel nacional es que un porcentaje altísimo de este personal es el que se ha contagiado, más de 1,000 personas aproximadamente. ¿Cómo está en Pichincha? ¿Tienen hecho una medición de esa temática? Mire, Washington, esto es muy doloroso porque son los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza, personal administrativo de los hospitales que están enfrentando el contagio de manera acelerada. Y esto es doloroso porque si nos habríamos preparado, posiblemente lo podíamos evitar.
no dimensionamos la magnitud y lo que pasó es que los primeros casos de contagio empezaron a llegar a los hospitales y no se aplicaron los protocolos del caso. Mire usted, lo que se evidenciaba con la información que se nos dio en el caso del hospital de Rumiñahui. En el caso del hospital de Rumiñahui llega una paciente con hipertensión, realizan los exámenes radiológicos, pensaban que era un problema en el pulmón, la paciente no informó que en su círculo cercano había un contagio de COVID, se hospitalizó y los médicos empezaron a atenderle por un problema de hipertensión. No presentaba los síntomas del COVID, entonces no hubo un protocolo, no se cumplieron la norma básica que uno debe señalar. Miren, en mi círculo hay un contagiado, es posible que yo pueda presentar eso, es lo que en este momento todos tenemos que saber y decirlo. Y finalmente los médicos en varios turnos atendieron a la paciente, entonces por eso es tan importante, Washington, mantener el cerco. Nosotros hemos discutido dos casos. En el COE se han pedido los informes respectivos, tanto en el caso de Rumiñahui y en el caso también de Pedro Vicente Maldonado. Ahí el caso es de un hospital privado que atendió a un paciente de COVID, no se cumplieron los protocolos. En este momento el Ministerio de Salud intervino, la clínica está cerrada hasta segunda orden. Y es muy probable, después de recibir los informes y la resolución del COE, que esto pase a manos del sistema público de salud mientras dura la emergencia, porque para eso es el estado de excepción y esas son las decisiones que se tienen que tomar en ese espacio. Dadas las circunstancias de que, en efecto, algún número de personal sanitario, de médicos y de otro personal sanitario está infectado, evidentemente se ha procedido, mejor dicho, a la contratación de nuevos profesionales de la salud. Hoy informó el ministro de Salud que se han contratado 150, o se han llenado 150 vacantes de Pichincha. Eso es una buena noticia, ¿es así, prefecta? Sin duda es una buena noticia, obviamente si el Ministerio de Salud lo señala, esperemos que sea una verdad. Conocemos en varios hospitales, en efecto se han hecho contrataciones, por ejemplo el fin de semana conversaba con los responsables del Hospital Pablo Arturo Suárez y nos señalaban que en efecto se han dado nuevas contrataciones. Hoy, por ejemplo, en la mañana que abordamos el caso de Pedro Vicente Maldonado, se hizo ya un señalamiento de cuáles son los médicos que se requerirían, incluso para poder asumir la infraestructura privada que estaría disponible si el COE toma la resolución de concentrarse en el hospital de Pedro Vicente Maldonado, en el privado. Se necesita personal médico, entonces estamos monitoreando. Esperemos que sea así, al igual que la noticia que entregó el ministro de Salud sobre las pruebas necesarias en Pichincha. Nosotros hemos insistido también el día de hoy. Hasta el momento existen 5,000 pruebas en Pichincha. Nosotros creemos que con la nueva dotación a nivel nacional es importante que este número se pueda reforzar. Y sobre la llegada de fármacos al país, ¿hay alguna novedad en cuanto a Pichincha? Evidentemente hay algunos países que ya están haciendo pruebas con fármacos para el tratamiento del COVID-19. ¿Usted tiene información de si estos fármacos arribarán también para atender a los pacientes de Pichincha? Washington, no tengo la información que usted me señala, pero me comprometo el día de mañana en el informe, tratarlo, lo toparemos mañana en la mañana en el COE provincial. Correcto. El gobierno, a través de su ministro de Salud, ha dicho que ningún gobierno puede enfrentar solo la pandemia, y esa es una realidad. Y entonces un poco no se explica por qué todavía no se hace contacto con algunos países que han manifestado su posibilidad y han manifestado su deseo de colaborar con nuestro país, caso Cuba, caso Venezuela. Atención. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Si es que no logramos restablecer, en todo caso, creo que ya pudimos escuchar una panorámica general de cómo está la situación a nivel del COE provincial y a nivel de la prefectura de Pichincha.
Un buen dato este de que comenzará a funcionar el centro de salud ubicado en la Plaza de la República y en el Beaterio también como centro de aislamiento es un dato importantísimo para Pichincha, para sus pobladores, sin lugar a dudas, y todas estas gestiones de prevención que toman las autoridades del COE provincial nos parece muy, pero muy importante que en este caso pues estén dando alternativas de seguridad, ¿no? Y de medidas preventivas que se adoptan en nuestra provincia. Mientras tanto, lo que evidentemente nos corresponde a todos es continuar acatando de manera estricta, que se oiga bien esto, las disposiciones de no salir de casa. Estamos en una semana en donde todos los especializados, la gente que conoce del tema, ha señalado que es una semana pico en la curva epidémica. Consecuentemente, es más susceptible la ciudadanía que sale a las calles de un eventual o un posible contagio. Evite salir si es que no es extremadamente necesario. Evite salir. Esta semana aguántese en la casa. A lo mejor la otra también. Pero hágalo en consideración de que usted está siendo solidario con su familia, con usted mismo y con toda la ciudadanía. Bien, 17:49 ya. Nos vamos a hacer una brevísima pausa y continuaremos con algunas notas informativas acá en Pichincha Universal, tercera edición. Pichincha Universal. Pichincha Universal. ¿Estamos en contacto con la prefecta? Pichincha Universal. Bueno, vamos a hacer una pausa para tomar datos de lo que continuamos. Radio Libre. Solo nos manda usted. Punto Noticias. Pasan los años, pasan las décadas, incluso pasa ya un siglo y la radio sigue muy viva y con muy buena salud. La Pizarra. Los sábados con Alfredo Serrano Mancilla. Porque nos gusta, porque nos encanta, porque amamos la radio y que queremos seguir haciendo. Radio Economía. Pichincha Universal. Las 17:50.